Las infecciones por hongo cándida pueden hackear tu metabolismo, crearte inflamación crónica, resistencia a la insulina y esto a su vez que no te permita bajar de peso, controlar esos niveles de colesterol y sobre todo revertir por completo esa diabetes tipo 2. Y de eso vamos a hablar en este video, métodos de erradicación o cómo eliminar por completo este hongo cándida albicans. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Y primero que nada, si no has visto el otro video sobre cándida que tenemos en el canal, te recomiendo que lo veas primero porque ahí vemos generalidades y métodos de detección. Es decir, no vas a llevar a cabo un tratamiento si no estás seguro y si no has confirmado que efectivamente tengas cándida en tu sistema. Entonces, y te dejo el enlace en la descripción del video. Una vez confirmado que sí sea cándida y ojo, no te vayas con la finta, tener hongos, onicomicosis en las uñas, por ejemplo, no significa que sea cándida. Hongos hay muchas especies y muchos tipos y generalmente el hongo que afecta las uñas no es cándida. Generalmente es otro tipo de hongo, por eso te hago la observación, confirma que sea la candidiasis. Y antes de pasar al tratamiento vamos a delimitar el contexto, a quién sí le servirían estas recomendaciones. La candidiasis o las infecciones por cándida, pues hay varios tipos según el lugar que esté afectando y también según la gravedad. Personas que están sumamente comprometidas, críticamente enfermas, hablamos de candidiasis invasiva, que es la presencia del hongo en la sangre y que además le está generando una inflamación potencialmente mortal. En ese contexto, estas recomendaciones de este video no aplican. En ese contexto, cuando una persona está sumamente grave, es otro tratamiento, son otros métodos diagnósticos y una forma totalmente diferente de tratar la situación. Aquí estamos hablando de personas que tienen problemas metabólicos, pero que por lo demás pueden hacer su vida casi normal, que tienen a lo mejor poquitos síntomas o tal vez ninguno, tal vez el único síntoma es que ese azúcar no termine de bajar o que esos niveles de colesterol no logren regularizarse y lógicamente pues que no están hospitalizados y que no tienen un compromiso que ponga en peligro su vida inmediato. En este contexto es en donde nos estamos enfocando. Ok, el punto número 1 para eliminar por completo la candidiasis, que es un hongo que generalmente todos tenemos, así es, todos tenemos de forma normal, pero en sitios y proporciones adecuadas. Cuando el cándida afecta sitios que no debería o en proporciones que no debería es cuando viene el problema. Y el número 1 es eliminar la raíz del problema. ¿Qué te generó, qué te ocasionó o qué te puso en riesgo para que cándida se alojara, se anidara y proliferara? El factor número 1 es los niveles altos de glucosa. Cualquier persona, por la causa que sea, diabetes o no diabetes, que tiene azúcar alta, es el principal factor de riesgo para que cándida llegue, invada e infecte sitios que no debería. Así que si esto te está ocasionando la candidiasis, ese debería ser el pilar de tu tratamiento. Controlar a toda costa esos niveles de azúcar, porque si no se controla, pues por más que por otro lado intentes eliminarlo, no vas a poder, porque ese nivel de azúcar propicia su crecimiento. Así que si este es el factor desencadenante, hay que corregir este problema, los niveles de azúcar alto. El segundo factor es el exceso de antibióticos. Ojo, exceso. Por 5, 7, 10 días que se toma antibiótico generalmente no pasa absolutamente nada porque la microbiota, que viene siendo la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro organismo, tiene o debería tener una característica y es resiliencia. Esto es, después de que se vea modificada, alterada o influida por otros factores, en este caso los antibióticos, esta microbiota tendría que tener la capacidad de regresar a la normalidad. Claro que si ese antibiótico se prolonga 21 días, un mes, 2, 3 meses, o cada mes, cada 2 meses estamos con un curso de antibióticos, es demasiado y esta microbiota se va a afectar y estos antibióticos lo que hacen es matar tus bacterias buenas y el espacio que queda, por así decirlo, puede venir cándida, si no es que llega a otro organismo, puede venir cándida, anidarse ahí
colonizar y causarte una infección que muchas de las veces es sutil y sobre todo gastrointestinal. Así que cuidado con el exceso de antibióticos. La número 3 es pérdida del pH. El pH es el grado de acidez o alcalinidad de los jugos gástricos y todas las enzimas digestivas. Es muy común el uso indiscriminado de omeprazol. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, por ejemplo, y en Estados Unidos se usa mucho el medicamento famotidine. Estos medicamentos disminuyen la acidez gástrica, pero pues la acidez está ahí y para eso estamos diseñados y por eso nuestro estómago lo produce, pues para digerir alimentos y para prevenir la infección por otras bacterias. Es un mecanismo de defensa natural que estamos saboteando con el uso indiscriminado de estos medicamentos. Así que si el problema es el pH, puede venir cándida, si no es que llega otra bacteria que es el Helicobacter pylori a causarte estos problemas. Si el problema es pérdida del pH, pues hay que restaurarlo, ¿no? Y para eso también hay protocolos y formas de cómo restaurar esa acidez gástrica. El cuarto factor de riesgo es la dieta alta en alimentos procesados y carbohidratos refinados. No puedes eliminar cándida si le sigues metiendo comida procesada y alta en azúcar. Es prácticamente imposible. Porque al consumir eso, pues estás propiciando que vuelva a crecer, Entonces, esto es bien importante. Dentro del tratamiento, eliminar en lo posible alimentos procesados y carbohidratos refinados. El otro factor de riesgo es la inmunosupresión. La inmunosupresión es cuando bajan las defensas de tu cuerpo por la causa que sea. Malnutrición, que sea exceso o falta de algunas vitaminas o minerales, la diabetes descontrolada, algún tipo de desnutrición, medicamentos, inflamación crónica y otras situaciones. Si el problema es un sistema inmunológico debilitado, pues entonces hay que enfocarse en eso, en fortalecer ese sistema inmune. De lo contrario, esa cándida jamás va a desaparecer por completo. Y el último factor es la microbiota intestinal. Por alguna razón tenemos bacterias buenas o deberíamos tener bacterias buenas en proporciones adecuadas en nuestro sistema digestivo, y esas bacterias buenas nos protegen a su vez de infección por otros organismos. Así que si el problema es microbiota, entonces tenemos que restablecer esto. De lo contrario, pues cándida siempre va a estar ahí. Entonces siempre corregir el factor desencadenante o el factor que llevó a que cándida llegara ahí. Una vez corregido e identificado este problema, hay que ver dónde está la infección. ¿Dónde está esa infección? Es muy común en las personas con diabetes y azúcar alta que tengan candidiasis en cavidad oral. ¿Cómo lo puedes observar? Se ve como una placa blanca, una placa blanquecina en la lengua, casi siempre ahí empieza, pero se puede extender también al paladar o un poco más profundo. Así que observa. Si eso no se quita con el cepillo de dientes, y es mucho, y además puede que te genere una ligera molestia en tu lengua, en tu boca o mal aliento, probablemente sea candidiasis oral. Esto es sumamente común. El remedio es bien sencillo. Aparte de controlar tu azúcar y todo lo demás que te está propiciando ese problema, el remedio aquí es bien sencillo, es nistatina. Nistatina en enjuagues bucales, 5, 7, 10, a lo mejor 14 días y vas a eliminar por completo. Por supuesto, volvemos al punto que cándida no se va a ir por completo si no has revertido las otras situaciones. Si la infección se ve muy avanzada en cavidad oral y no quieres tener el inconveniente de que la nistatina te pueda subir un poco el nivel de azúcar porque es muy dulce, puedes recurrir a las tabletas o pastillas nuevamente 5, 7, 10 días, por lo menos. Casos muy avanzados, pues hay que usar más tiempo el medicamento y te va a quitar la infección rápidamente. Si la candidiasis, el hongo, está en la orina y te está generando infección de orina, y le hago así porque si hacemos un estudio de orina y vemos hifas, vemos levaduras, pensamos automáticamente que cándida está en la orina, en ese examen general de orina. Pero lo cierto es que rara vez hongo cándida causa infección de orina.
Para eso nos tendría que estar ocasionando fiebre, ardor al orinar, dolor de riñones, náusea y vómito, malestar general, y además confirmarlo con un urocultivo. Si el urocultivo dice que hay exceso de cándida y manejamos ciertos valores, entonces sí es probable que tengas una infección por hongo en la orina y que lo más recomendable sería recurrir a los medicamentos. ¿Por qué? Porque eso te va a eliminar la infección mucho más rápido que la vía natural. Pero ojo, estas dos que te acabo de comentar, infección por hongo en la boca o en la orina, generalmente no te van a ocasionar problemas metabólicos. Lo que a ti te interesa es eliminar candidiasis que te genere problemas metabólicos. ¿De qué estamos hablando? Candidiasis en el sistema digestivo. Y esta candidiasis u hongo en el sistema digestivo no se va a eliminar con medicamentos. Esto tiene que ser casi 100% por la vía natural. Es la más complicada de eliminar por completo. Insisto, la más importante tal vez, dependiendo de cada caso, porque esta puede ser la razón de que no bajes de peso, de que esa resistencia no disminuya, de que te genere alguna enfermedad autoinmune probablemente y de que no puedas revertir por completo esa diabetes. Como te digo, hongo, candidiasis en el sistema digestivo los medicamentos juegan un rol muy escaso y más que nada es por vía natural el tratamiento. ¿Qué puedes hacer? Número 1, eliminar el factor de riesgo que ya comentamos. Número 2, la dieta. Bájale al azúcar, bájale a las harinas, a los carbohidratos refinados y sobre todo bájale a la comida procesada. Una vez que has hecho esto, la siguiente medida, y es opcional, probablemente sea la más recomendable, una prueba de detección para confirmar que efectivamente tengas cándida. Y para eso pues visita el otro video que tenemos en el canal sobre métodos de cómo detectar la candidiasis. Número 3, el ayuno intermitente te va a ayudar mucho para restablecer tu microbiota intestinal. Y de aquí no nos vamos a detener mucho porque ya lo hemos hablado más en otros videos. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Bajar alimentos fermentados. Lo encuentras bajo esta palabra, FODMAPs. Esos alimentos FODMAPs son alimentos de alta fermentación y que si le sigues metiendo eso va a ser mucho más difícil que puedas eliminar el exceso de bacterias y el exceso de hongos. Y estos alimentos, así lo buscas, FODMAPs, que forman parte de una dieta que se llama FODMAPs, los tienes que evitar 2 a 3, máximo 4 semanas. Prácticamente lo que tratas de hacer con esto, evitando estos alimentos, es no darle nutrientes al hongo cándida y no darle nutrientes al exceso de bacterias que pudieras tener. Si le quitas los nutrientes, pues lógicamente su vida media va a disminuir y es mucho más probable que puedas eliminarlos por completo. La restricción es 2, 3, 4 semanas según sea el caso y después hay que reintroducirlo. Entonces la primera fase es prácticamente borrón y cuenta nueva, eliminar lo que ya tienes ahí. Si el exceso de bacterias, porque me han tocado casos, es exagerado con estas pruebas de detección, pues hay que acompañarse de antibiótico, 10, 14 días para eliminar por completo. Estamos hablando cuando hay presencia de 5, 6, 7 bacterias que no deberían y están ahí. Es demasiado. Y lo más rápido es recurrir a los antibióticos. Pero si no ese es el problema, si es únicamente cándida, no es necesario el antibiótico, únicamente siguiendo estas recomendaciones. Ahora, ¿qué antimicóticos o qué no medicamentos, suplementos o remedios puedes usar para tratar de eliminar esa cándida? El que más he encontrado con utilidad son a base de orégano. Este está presente en muchos suplementos contra cándida, así que si alguno de ustedes tiene suplemento contra cándida, revise la tabla nutricional porque es muy probable que contenga orégano. Orégano casi podría decir que por excelencia dentro de lo natural es el más efectivo para eliminar cándida. Por supuesto que esto no quiere decir que únicamente agregando suplementos de orégano se va a solucionar el problema. No,
Tenemos que corregir todo lo demás, los factores de riesgo y seguir esto como te lo estoy comentando. Evitar alimentos FODMAP, procesados, azúcar, el orégano como suplementos altamente efectivo. Úsalo un mes, 2 meses y después revalora la situación. ¿Qué otro suplemento o herramienta natural te puede servir? Te puede servir el ajo. De preferencia natural, pero pues también existe en forma de suplemento. Es una alternativa muy válida el suplemento de ajo. También funciona como un antimicótico natural que te va a ayudar a eliminar ese exceso de cándida. Y el otro es el aceite de coco, que muchas personas lo utilizan para cocinar. Así es más que suficiente, ya que esto te va a ayudar a eliminar el exceso que tienes de cándida. Entonces, esos 3 suplementos o remedios naturales, por así decirle, orégano, ajo, aceite de coco, son sumamente efectivos. Volvemos al punto, no quiere decir que únicamente consumiendo esto lo vas a lograr. Es una combinación de varios factores. El primero es la alimentación, no meterle procesados, no meterle azúcar, evitar alimentos FODMAPs, utilizar estos suplementos 2, 3 semanas más o menos, a veces toma más tiempo, a veces 4 semanas, va a depender de cada caso. Después de ese periodo, ahora sí, ve reintroduciendo estos alimentos FODMAPs que son altamente fermentados para que vayas repoblando. En otras palabras, se trata de eliminar en la primera fase y después vas a repoblar de bacterias buenas. Ve reintroduciendo alimentos FODMAPs, probióticos. Aquí sí, en la primera etapa no te lo recomiendo, porque si hay exceso de bacterias, hongos y tú le sigues metiendo más probióticos, pues no vas a poder. Tienes que eliminar todo, una limpieza y después repoblar. Dentro de esta segunda fase, los probióticos naturales como el yogur, kefir, son una excelente opción. Hay bebidas que son las kombuchas. Nada más cuidado con el azúcar que contienen algunas. Kombuchas son probióticos naturales que también te pueden ayudar a repoblar ese sistema digestivo de una mejor manera. Si el problema en esta fase es el tránsito intestinal, si batallas con mucho estreñimiento, acompáñate de fibra, de las verduras de hoja verde, o bien un suplemento de fibra a base de polvo. Y si aún así no tienes una buena respuesta, el té de jengibre es un té que te puede ayudar para como laxante si el problema es el tránsito intestinal. Es bien importante que se corrija este problema, porque si estás con estreñimiento, los gases, los ácidos grasos y las toxinas que se producen en el sistema digestivo, principalmente en el intestino, va a hacer que esas bacterias buenas no puedan crecer. Y si las bacterias buenas no crecen, pues cándida vuelve nuevamente a reintroducirse. Entonces, sumamente importante regularizar el tránsito intestinal en esta segunda fase. El té verde o té negro, adelante sin ningún problema, puede funcionar como un prebiótico. Si el problema es el pH gástrico, hay un suplemento de nombre betaína HCl, para regular el pH gástrico, sobre todo para aquellas personas que tuvieron el Helicobacter pylori, que es una infección, es una bacteria muy común que afecta al estómago y que destruye, por así decirlo, las células que producen ácido gástrico, y eso altera tu pH. O aquellas personas que abusan o por algún motivo toman demasiado omeprazol, esomeprazol y lansoprazol, entonces habría que normalizar el pH con este suplemento. Y sumamente importante, lo volvemos a decir, mantener a raya esos niveles de glucosa. Después de esto viene una fase de mantenimiento, donde la gran mayoría de las personas comienza a experimentar mejoría 2 a 3 meses después de haber iniciado más o menos. Entonces no es de un día para otro, no son 3 días, no son 5 días, hay que darle tiempo, 1, 2, 3 meses. ¿Qué podrías sentir de mejoría? Pues los síntomas que tuviste antes de iniciar este proceso. Si era cansancio, si era pérdida de la memoria, si era dificultad para bajar de peso, problemas con el nivel de azúcar, no poder quitar medicamento,
fibromialgia, neuropatía, etcétera, etcétera, inclusive problemas del sueño. Todo esto tendría que empezar a mejorar, a menos de que tengas otro problema que no hayas detectado. Así que para llegar a este punto tuviste que haber hecho otros estudios y asegurado que tus síntomas, tu malestar, tu falta de mejoría no es por problemas de tiroides, no es porque tu páncreas no funcione, no es porque tengas otro tipo de diabetes o porque tengas otro problema hormonal, etcétera, etcétera. Tuviste que haber descartado todo lo demás. Y si no encuentras por dónde, piensa que a lo mejor es candidiasis el desencadenante y trata de llevar este proceso y ve observando cómo responde tu cuerpo. En casos donde no hay mejoría, donde de plano se siguen sintiendo igual, hay que hacer de sí o sí un test de microbiota y hay diferentes tipos de evaluar tu microbiota. Hay algunos estudios que únicamente son como funcionales, que miden el nivel de inflamación, miden algunas citocinas, algunas moléculas dentro de tu intestino, pero en realidad eso no es un test de microbiota. Un test de microbiota es aquella prueba que te permite identificar las bacterias que tienes, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Y las más específicas con menos margen de error son las pruebas genéticas, generalmente son de heces o de excremento. Se hacen pruebas genéticas para saber la proporción y cantidad y cuáles bacterias buenas tienes, cuáles bacterias malas, cuáles son oportunistas, y se le llaman oportunistas porque esperan la oportunidad para infectar. ¿Qué oportunidad esperan? Esperan que tengas el azúcar alta para infectar, esperan que tu sistema inmunológico esté bajo para infectarte, esperan a que abuses de los antibióticos para infectar. Por eso se le llama así, infecciones oportunistas. Así que yo te recomendaría eso. Si no hay mejoría o si hay duda acerca del diagnóstico, pues haz la inversión. El único detalle es el costo, que son pruebas. Las pruebas genéticas hoy por hoy pues no son tan baratas, no son tan económicas. Pero si ya intentaste de todo, no hay mejoría y todo el mundo sale con lo mismo, es que el medicamento, que esto, que la inyección, y nomás no, y tú quieres darle por otro lado, pues haz la inversión. Es muy probable que encuentres alguna alteración, porque generalmente todos tenemos estos problemas, porque esto de la microbiota tiene poco tiempo realmente que se está concientizando a la comunidad médica primero y después a las personas sobre la importancia de cuidar y mantener saludable esta microbiota. Entonces, en conclusión, el tratamiento de la candidiasis va a depender en dónde está esa infección, va a depender de qué tan avanzado está, por supuesto, el problema, va a depender de qué te ocasionó esa candidiasis, va a depender del control de azúcar, va a depender de tu dieta baja en FODMAPs, de fortalecer el sistema inmunológico. En algunos contextos puede que sea muy difícil porque están tomando medicamentos que no podemos quitar por otras situaciones. Por ejemplo, una persona con trasplante de órganos, que tiene un trasplante renal, por ejemplo, tiene que tomar medicamentos para evitar el rechazo renal, pues tampoco le podemos quitar esas medicinas, ¿no? Por un lado le quitas el medicamento para eliminar cándida, pero el quitar medicamento significa que su riñón va a dejar de funcionar nuevamente y pues eso te va a generar otros problemas. Entonces hay personas que de verdad es un tema muy complicado por situaciones que dificultan la toma de decisiones. Recuerda, puede tardar 2 a 3 meses a que esto se restablezca por completo. Dale tiempo y sobre todo trabaja ese estreñimiento. Tener estreñimiento no es normal. Tener estreñimiento puede ser el único síntoma de que tengas una alteración en tu microbiota y que algunas toxinas se estén acumulando ahí. Esto va a depender de cómo te sientes y de tu salud metabólica actual. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte dado más claridad en cuanto al tratamiento de forma general de lo que se tiene que hacer, o al menos de lo que yo recomiendo y cómo yo trabajo esta parte. Te recomiendo el próximo video, ya que estaremos subiendo otros temas muy interesantes porque en relación a esto hay mucho de qué hablar.